Sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Listo, muchas gracias. Chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Empezamos con la clase de modelo de física con el tema de análisis dimensional. Cualquier duda o consulta, por favor, lo pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Son bienvenidas todas sus consultas. Lo importante es que se vayan sin ninguna duda de lo que veamos en esta clase modelo. Así que tengan la confianza de preguntarme cualquier cosa, ya sea del tema que vamos a ver hoy o cualquier cosa que le venga de interés respecto al tema de física. Dicho esto, empecemos. Y quiero hacerles una pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que tenga sentido que yo diga que una mesa mide 3 manzanas de largo? Me podrían comentar por el chat, me podrían comentar por el audio. ¿Qué opinan de este dicho? ¿Algún participante? Eduardo, Yarshid, Ingrid, Jorge, José, Leonel, María, Moreno, Rolando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendría sentido que una mesa mida 3 manzanas de largo? No tiene sentido, dice Jorge. Muy bien. Y María dice que no porque más calles y más en metros. Buenas noches, ¿cómo están? No. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál sería lo correcto? Una mesa mide qué cosa, qué tendría que utilizar o qué podría utilizar. Metros, ok, ¿qué más podría hacer? Los metros, que es una unidad de medida, puede ser centímetros, puede ser milímetros. Kilómetros también podría ser, aunque creo que por una vez sería demasiado. Pero en conclusión, sí llegamos a que por sí este tipo de frases, que a veces es muy común en algunos dichos que se realizan, da a entender que realmente se necesita algo tan básico, pero como también fundamental en el tema de física, que son las magnitudes físicas y sus respectivas unidades. Entonces, de por sí, ¿por qué creen ustedes que necesitamos unidades estándar como metros o segundos? Díganme ustedes, ¿por qué creen que serían importantes en nuestra vida? Hay como, por ejemplo, ven la imagen de, por ejemplo, que podemos comparar el tamaño de ciertas personas con otros seres vivos, con otros objetos, como también en la imagen a la derecha que podemos ver que hay distintos instrumentos que usamos en el día a día, como las alarmas, los relojes, los calendarios, y todo eso justamente que está relacionado con el tiempo que pasa, cada momento, cada segundo, cada hora, cada día. Así que de por sí necesitamos estas unidades para poder comparar tanto lo que hay a nuestro alrededor como también para verificar de que estamos siguiendo un cierto proceso. Así que siempre que no tenga un proceso o incluso que pase a un fenómeno físico, siempre vamos a tener que usar unidades estándar. En este caso, ya sean metros, segundos, entre otras variables. Y unos ejemplos que pueden ver que es de longitud de tiempo. A la izquierda pueden ver a una persona que está midiendo una parte de una pared con, en este caso, una wincha. Yo les pregunto a ustedes, chicos, de esta imagen de la izquierda, ¿qué cosas podría identificar como medida de longitud, como en este caso unidad de longitud? Podría ser lo que mide con la wincha, podría ser la medida que tenga la pared, podría incluso ser, en este caso, lo que mide en otra parte donde está el señor, y también podría identificar las unidades de tiempo, porque sería el tiempo que se demora, en este caso el señor, en hacer todas las mediciones con la wincha, o el tiempo que se demora en hacer una sola medición. Así que de por sí, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de las unidades de tanto de longitud como también de tiempo. Otro caso que pasa cuando, por ejemplo, ven a una maratón en la cual las personas o los atletas corren a su velocidad máxima para poder ganar y ser, en este caso, el ganador. Y vemos de que se mueven, en este caso, cierta distancia en cierto tiempo. En este caso, la idea es que recorren la mayor distancia en menor tiempo.
y vemos que en este caso corren metros, corren kilómetros en la cancha, en la cancha que están corriendo, como también el tiempo tiene que ser el mismo, ya no estaríamos hablando de horas, ni tampoco de días, sino incluso de segundos. Así que de por sí, siempre en la vida cotidiana, o cualquier matemático, físico, o cualquier profesión, va a ser importante que usemos este caso de las unidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Me comentan, por favor, por el chat o por el audio? Si no hay ninguna duda, entonces continuamos. De ahí, de por sí, todo esto es en base a lo que les muestro en pantalla, que es la magnitud física. Entonces, de por sí, ¿qué cosa es la magnitud física? Es una propiedad o cualidad medible de un objeto, fenómeno o sustancia. Cualquier cosa que por sí está en mi entorno, siempre voy a poder medir una de sus cualidades. Puede ser su tamaño, puede ser su temperatura, puede ser en este caso su estructura, entre otras cosas. Y eso justamente es una magnitud física. Y lo importante de esta es que yo puedo expresarla mediante un valor numérico, que puede ser un valor como 1, 10,5, 12,23, entre cualquier número que se me ocurra, siempre y cuando, en este caso, represente la intensidad con la cual tiene justamente esa propiedad. Y la unidad de medida, que usted ya la conoce como, en este caso, ejemplos sencillos, metros, segundos, litros, entre otros. Y de por sí, estas magnitudes físicas nos ha ayudado a crear herramientas que nos ayudan a medir o corroborar que tengan ese valor o esa magnitud física. Como los termómetros, que justamente nos ayudan a saber si una zona es más caliente o más fría, o si una persona tiene fiebre, o si una persona de por sí está muy congelada. En este caso también los temporizadores o justamente cronómetros para medir justamente el tiempo, por ejemplo, en carreras, en maratones, algunas winchas o en este caso instrumentos de medición de longitud, algunas mediciones justamente de velocidad que se usan nosotros para controlar que no pasen la velocidad, en este caso estándar, que permiten algunos estados en ciertos lugares, y otra cosa, por ejemplo, que puede ser la masa, y que usa una balanza para saber si un objeto uno es más pesado u otro. Entonces, la método física de por sí son tan importantes que al ser algo tan básico, lo tienen todos los instrumentos que usamos en el día a día, tanto en el campo de ingeniería como en el campo de la física. Como cualquier otra persona que de por sí no está familiarizado con este caso los números, también van a tener que utilizar en un momento y entender que son importantes las magnitudes físicas, sabiendo qué son o no. Son parte de nuestra vida. Y de por sí tienen características esenciales, las cuales en este caso las resumí en cuatro, que son medibles, son expresables numéricamente, son objetivas, clasificables, y de por sí, aquí también les muestro algunas tablitas de algunas, en este caso, propiedades como son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, fuerza, trabajo, energía, potencia y un montón. Y de por sí, cada una que ven aquí está asociada a una dimensión. Por ejemplo, si yo tengo una magnitud como la longitud, la dimensión sería L. En este caso, porque estamos hablando de longitud. Cuando me refiero a masa en dimensión o en la medida dimensional, sería la letra M mayúscula. En tiempo sería T mayúscula. Y así, por cada una de las magnitudes tenemos una representación dimensional. Y cada magnitud, también que tiene su dimensión, tiene su unidad y tiene el símbolo correspondiente en la cual es una abreviación de la unidad. El metro es una M minúscula. El kilogramo, que asociado a la masa, tiene el símbolo, en este caso, el kilogramo, según el sistema internacional. Y así, cada una de este caso de los valores o propiedades o magnitudes físicas, tanto fundamentales que son las que están a la izquierda y en la derecha, las derivadas,
van a tener sí o sí una unidad correspondiente. Y las cuales obviamente nos va a dar a entender de qué se trata, sin necesidad de decir qué es área, qué es volumen, y podemos identificar fácilmente. Entonces, ya con todo eso aclarado, solamente quiero decirles que, de por sí, de las cuatro características que mencioné, solamente voy a leer lo que está aquí, que es, este caso la magnitud física es medible porque se puede usar, se puede tener distintos instrumentos, reglas, winchas, termómetros, etcétera. Es especialmente numérica porque siempre implica un número y una unidad, como 10 centímetros, 100 metros, 25 grados Celsius. Es objetiva porque justamente su valor no depende del, es independiente del observador, no depende del observador, sino justamente por lo que se está, el instrumento que se está midiendo. Y ya lo que me mencioné que es clasificable porque este caso puede ser clasificado como fundamental, que son estas 7, y las derivadas, que son estas 16, como también se pueden sacar muchas más. ¿Alguna vez han visto esto de aquí? Les presento un brazo robótico o un brazo, un robot manipulador, que generalmente se usa en la industria. En este caso, se pueden ver varias cositas que son interesantes. ¿Por qué? Porque todas están asociadas con este mismo sistema. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, podemos decir que cuando se mueve el robot hay una cierta duración, que en este caso, dependiendo si se quiere que el robot se vea muy rápido o se tome su tiempo, puede ser más o menos tiempo. Pero sí o sí sabemos de que si queremos representarlo según las unidades de DSI, esa duración del movimiento del robot se va a representar en segundos. Si también vemos de que se mueve de por sí de un punto a otro, vemos que hay un desplazamiento. Y ese desplazamiento que va a tener, tenemos que representarlo en unidad de longitud. Entonces, ello va a que tendremos que presentarlo según las unidades del sistema internacional, que es en metros. También, este caso, este brazo se mueve rápido, o puede ser que se tome su momento, pero tiene cierta velocidad. Así que de por sí, esa velocidad la tengo que representar en metros por segundo. También tiene de por sí, si tiene un cambio de velocidad, por ejemplo, se detiene en un momento y luego cambia de sentido o se va para otra dirección, va a haber una aceleración. Así que esa aceleración que tiene el robot manipulador va a tener que ser marcada por metro por segundo cuadrado. Además, si este brazo va a tener que cargar a una herramienta o algo pesado o algo ligero, sea cualquier caso, se va a tener que aplicar cierta fuerza por parte justamente de su mano, su grip que tenga. Y esa fuerza se te va a tener que representar en newtons. Cada articulación que tiene el robot, porque si ven aquí, tiene aquí un motorcito, que el cual permite generar un torque o momento de fuerza, como lo desean llamar, y eso, cada uno de esos motores van a aplicarse al robot para que pueda permitir hacer el movimiento. Y como justamente es relacionado al producto entre una fuerza y la distancia que hay justamente en el punto que se aplica, las unidades respectivas son newton metro. Y obviamente porque sabemos que este es un sistema electromecánico, o sea, funciona con mecánica y con electricidad, tiene corriente eléctrica que permite que funcione. Y en este caso, disculpen, se representa con amperios. Entonces, de por sí, de un robot manipulador, como de cualquier cosa que ustedes ven en su entorno, pueden sacar varias propiedades o varias magnitudes físicas, tanto sean fundamentales como también derivadas. Y usamos sistema, en este caso, unidades según el sistema internacional para poder entender de qué estamos hablando. Si hablamos de tiempo, hablamos de desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, corriente eléctrica, también puede ser en este caso algún momento angular, entre otras cosas. Entonces, de por sí, con eso quiero llegar que en sistemas tan divertidos como los robots, se aplica sí o sí
Algo tan básico como las magnitudes físicas del análisis dimensional. Ok, entonces seguimos. De ahí, una diferencia muy importante, que quiero que sí se lo lleven, es la magnitud física versus la unidad, porque son cosas diferentes. Con respecto a la magnitud física, nos referimos a la propiedad en sí, mientras que la unidad es el estándar de medida. Por ejemplo, si ya hablo de distancia, puedo hablar justamente que la unidad puede ser metros o kilómetros. Si la magnitud física es el tiempo, segundos, minutos y horas. Días también, años también cuenta. Y si es velocidad, metros por segundo, kilómetros por hora, metros por mí, en este caso, millas por día, etcétera. Entonces, la magnitud física va a ser justamente una característica que va a tener clara y la unidad asociada a ella. Espero que haya quedado esta diferencia. Continuamos. Entonces, ¿por qué es importante la magnitud física en la física? Como también la vida cotidiana. Pues, como ya dije en su momento, permite comparar fenómenos físicos, cualquier cosa que pase en tu entorno o que quieras hacer. Es la base de análisis dimensional y justamente permite una estandarización, de tal manera que tanto a nivel nacional como internacional nos podamos entender de qué estamos hablando. Si estamos hablando que es una medición de longitud, a una medición de temperatura, a una medición de corriente o cualquier variable que nos pueda, digamos, interesar para un estudio, para algún proyecto, como cualquier cosa que tú deseas realizar, como también incluso para una investigación. Así que de por sí, sea haga lo que hagas en algún momento, vas a tener que sí o sí utilizar magnitud difícil. Y bueno, y ya con eso vamos a algo bien útil que combina tanto la parte de análisis dimensional como también de las matemáticas, que es una bonita regla de oro que la conozco bueno, como el principio de homogeneidad dimensional, en el cual todos los términos de una ecuación física deben tener las mismas dimensiones. Aquí les doy un ejemplo, que es, por ejemplo, una ecuación de desplazamiento, en el cual pueden ver que si yo veo de que esta S va a ser mi desplazamiento, lo que está a la derecha de la igualdad de esta ecuación, sí o sí tiene que estar las mismas unidades de la magnitud física, que es justamente el desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento, su magnitud física va a ser longitud, puesta con L mayúscula y entre corchetes. Entonces, yo veo lo siguiente. Todo lo que está aquí tiene que estar también en las unidades de L, perdón, en la magnitud de L, y en las mismas unidades también. En este caso, U por T, sabemos que en este caso, si T simboliza el tiempo, U tendría que simbolizar, en este caso, términos asociados con la velocidad. En este caso, aquí puedo ver que tiene la dimensión de L y T a la menos uno, que sería lo mismo que poner, digamos, mm, puede ser metros por segundo, metros por hora, pero en forma dimensional sería L T a la menos uno. Porque justamente al multiplicar este por el T, me tiene que quedar solamente el L. Así que por esa razón, sabemos que U por T sí o sí, en forma dimensional, va a tener justamente va a estar asociada a la longitud, dimensionalmente, como también en sus unidades. Igualmente, el término de A por T cuadrado va a ser igual, en este caso, dimensionalmente, a L T a la menos 2 por T al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo el tiempo T al cuadrado, así que el término dimensional también va a estar al cuadrado. Y para que justamente yo, por la dimensión de A, va a tener que sí o sí darme L. Así que pues L por T a la menos 2. Entonces ya sabemos que se cumple esta homogeneidad de tal manera que todo esté en las mismas dimensiones. Y otra cosa es que esté en las mismas unidades. Porque, por ejemplo, esta si está en metros, esto tiene que estar en metros.
Si esta parte está en kilómetros, acá tiene que estar en kilómetros. Si está esto en decámetros, aquí también. En este caso, la ecuación de desplazamiento, voy a decir que ese es el desplazamiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Me comentas? ¿Hasta ahí estamos bien? Ese es el desplazamiento. Entonces, como ese es el desplazamiento justamente es un cambio de posición. Entonces, como sabemos que es un cambio de posición, va a estar asociado a la longitud. Entonces, como está asociado a la longitud, si yo saco la dimensión de esta variable, voy a tener la longitud, la L mayúscula. Como yo sé que esta es una igualdad, es equivalente, significa que lo que está acá a la derecha, nada más y nada menos, tiene que estar en las mismas dimensiones. Si esto es L, acá a la derecha también tiene que ser L, dimensionalmente. Entonces, para poder cumplir ello, yo tengo que ver cada término. Si veo que tengo variables de t, que en este caso están asociadas al tiempo, como pueden ver, porque tengo un t y tengo un t cuadrado. Ese t y ese t cuadrado, nada más y nada menos que están asociados a la dimensión t, porque justamente es tiempo. Inmensamente es el t mayúsculo, ¿ok? Pero como sé que u en este caso, que se multiplica por t, esto me tiene que dar sí o sí la dimensión L para que se mantenga la homogeneidad en la ecuación que tenemos. Entonces, si yo sé que yo multiplico t por u, si yo sé que t está en segundos y yo lo multiplico, en este caso por u, ¿qué cosa tendría que, en este caso, ser u para que me dé una unidad de longitud? Tendría que tener en la parte de, digamos, superior, una unidad que esté de longitud, como metros, por ejemplo, y dividirlo, en este caso, por una unidad de tiempo equivalente que ya tenemos. Si acá tengo segundos, acá tendría segundos. Y de esa manera me queda solamente la unidad de longitud. Eso sería con unidades. Pero si veo dimensionalmente, tendría que representarlo así. ¿Por qué? Porque en este caso yo tendría L, porque tengo mi unidad de longitud, o en este caso mi magnitud física de longitud, y este de aquí va a permitir que al multiplicarlo con esta t, que ambos son dimensión de tiempo, justamente se simplificarían y me queda solamente la L. Listo, muy bien. Entonces, ya sabemos de que este término dimensionalmente está en longitud. Ahora falta el otro término. Y yo veo que aquí solamente me interesa esta parte. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no agarran un medio? Porque como este es un número, generalmente los números son adimensionales. Adimensionales es decir que no están asociados a una dimensión, porque no es una magnitud física, sino que más que todo es un valor que se le agrega para cambiar su proporción. En este caso, para la ecuación. Es algo más matemático, así que no hay nada más. Continuando, en este caso, a t cuadrado, dimensionalmente, como ya mencioné, para que se respete la homogeneidad, tiene que ser longitud. Entonces yo sé que a sería aceleración y t sería tiempo. Como está elevado al cuadrado del tiempo, sería t cuadrado, en mayúscula. Entonces, como yo sé que aceleración puede ser, por ejemplo, metros por segundo cuadrado, kilómetros por hora cuadrada, yo sí por sí sé que dimensionalmente sea longitud por, este caso, el tiempo a la menos 2, porque justamente está asociado esto a lo que es aceleración y esto a lo que es el tiempo al cuadrado. Multiplico ambos y me quedo solamente con longitud. Y así me quedo dimensionalmente y se cumple que dimensionalmente todo está en la misma dimensión que es L, de longitud.
Entonces se cumple el principio de homogeneidad. Entonces, vamos a verificar ahora de forma práctica esta ecuación. Entonces, yo puedo ver que de por sí esta ecuación, para que se entienda, esto sería rapidez. Como esta es rapidez, de por sí, la rapidez yo la puedo representar también en metros por segundo, por ejemplo, o kilómetros por hora. En este caso, como es v cuadrado, estaría en unidad de este caso, v cuadrado dimensionalmente sería L t a la menos uno y esto elevado al cuadrado. Entonces sería L cuadrado y t a la menos 2, porque está elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces todo lo que está aquí va a tener, todo lo que está acá a la derecha va a tener que estar en la misma dimensión. Por ejemplo, un cuadrado, para que se respete ello, sí o sí tiene que estar en la misma dimensión. Así que ya por defecto va a estar en las mismas dimensiones que v cuadrado, porque justamente vamos a hacer una suma. Así que sí o sí, esto tiene que estar en las mismas dimensiones. Y por otro lado, si hablamos de A por S, si es aceleración, aceleración sería L t menos 2 y S, que sería de desplazamiento, sería L. Así que también está en la misma dimensión. Y con ello corroboramos que también se cumple el principio de homogeneidad dimensional. Así que todo check. Y así, también tengo otro ejercicio, sencillo, que en este caso es de una ley que ya si se escriben justamente en los cursos, en este caso, que damos, lo veremos más adelante con más detalle. En este caso, esta F sería más que todo una fuerza. La fuerza se respeta justamente en unidades de, por ejemplo, sabemos que son newtons. Pero un newton puede ser, por ejemplo, representado en lo mismo que kilogramo por cuánto, ¿se acuerdan? Si han visto la tablita, metro por segundo cuadrado. Entonces, yo sé que está representado en unidades de masa, de letras de longitud y t menos 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos que dimensionalmente es así. Esta g que está aquí, de por sí, tiene unas unidades que van a complacer, o en este caso van a multiplicarse con los términos que tenga M1, M2 y R. Sé que en este caso, si yo analizo todo completo, voy a ver esto. Primero empiezo con las masas, para que no haya inconveniente. La masa sería, como es M y M, tengo un M cuadrado. Y este R es una distancia, así que sería, en este caso, L menos 2. Entonces, ¿qué unidades o qué inicialmente qué tendría que tener G para que al final me salga la mismo que quiero que sería, que sea MLT menos 2? Primero sé que tiene que haber acá un M menos 1. Es uno. Para que es este con este se vuelva solamente M. Aparte necesito que también haya un L, pero a cubo. Porque veo de que este hay un L menos 2 y me queda un L al final. Así que L al cubo con L menos 2 me queda el L. Y finalmente necesito un T a la menos 2, así que le pongo T menos 2. Y con eso ya tengo las unidades que me representan justamente el G, dimensionalmente. Entonces se cumple también que hay, este caso, esto de aquí. O sea, tendría que cumplir con esto para que sea correcto. Bueno, ya con eso, espero que ya quedó claro. Así que dejo una pregunta para reflexionar. Si quieren, reflexionamos ahorita. ¿Cuáles magnitudes físicas con sus respectivas unidades puedes identificar en las
actividades de tu vida diaria o de tu entorno. Digan ustedes. La velocidad, el peso, ok. ¿Qué más, chicos? El reloj se estaría justamente el tiempo, la temperatura, rapidez. Muy bien. Y muchas más. Entonces, justamente con eso se daría prácticamente la clase, a menos que alguien tenga alguna consulta, alguna duda. Gracias por su atención y su compromiso en la clase de hoy.